No había precio que el ser humano pudiera dar para pagar por sus pecados. No había precio, hermano. Y solamente el precio era la sangre de su Hijo Jesucristo. Era el único precio que podía ser pagado para que nosotros seamos perdonados. Porque Dios es tan santo, es 3 veces santo, que si para soportar todas nuestras maldades, hermano, ha tenido que haber un precio muy grande. Y ese precio grande lo pagó Jesucristo en la cruz. Por eso la Biblia dice: ¿qué recompensa tendrá el que pisoteare la sangre de Cristo? Dice, ¿qué recompensa, dice, tendrá el que pisoteare la sangre de Cristo? No hay para él ya más ninguna otra justificación, dice, ¿no? Porque ha pisoteado la sangre bendita del Hijo de Dios. Aquella sangre que te limpió, que te lavó, para que no te vayas al infierno. Esa sangre la pisoteaste. Por eso Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, ¿no? Se dio a sí mismo, no mirando lo suyo propio, sino mirando lo de los demás, que sí nosotros, ¿no? No hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos, dice la Biblia. No hay amor más grande de aquel que da su vida por sus amigos. Por eso el amor más grande es aquel incondicional. Por eso usted valora mucho a su mamá, porque su mamá lo ha criado, lo ha soportado, de niño lo hizo crecer, como sea, lo mantuvo. Por eso que las personas aman y tienen un amor grande a su madre, ¿no? Y no lo ven al papá porque el papá está trabajando para traer el dinero a la casa. Y quien está más cerca a los hijos es la madre. Por eso que los hijos quieren más a la mamá que al papá, porque ellos están al lado de él. Y al papá solamente lo ven cuando viene de trabajar un rato, luego a descansar, y un rato nomás lo ven. En cambio, la mamá están todo el día con los muchachos. Pero ¿a qué voy esto? Que es comparable con ese amor, ¿no? Un amor incondicional. Es un amor incondicional tan grande que Jesucristo lo dio hacia nosotros. Pero hay mucha gente que es egoísta y piensan y dicen: no, pero yo tengo que vivir para mí, dice. Yo tengo que vivir para mí, yo tengo que comer para mí, tengo que dormir para mí, tengo que atenderme a mí, porque si yo me muero a nadie le importa que yo haya muerto. Esa es una visión egoísta de la vida. ¿Tiene lógica? Sí, tiene lógica humana, por supuesto, ¿no? Porque tú vives para que otros se levanten como tus hijos, tu familia. Al final te mueres, tus hijos siguen adelante, te muere, tu esposa se vuelve a casar de repente. Esa es una lógica natural. Y muchos piensan así, Dicen: no, yo tengo que vivir para mí porque a mí nadie me da nada. Yo soy una persona que vivo solo, tengo que mantenerme. Yo no le debo a nadie, que nadie me deba tampoco a mí. Y entonces hay un pensamiento así, ¿no? Que es un pensamiento egoísta. Porque hay hombres que piensan así. Por lo tanto, solo piensan en ellos, no les interesan los hijos, no les interesa la familia. Pero Dios no nos ha enseñado ese amor. Él nos enseñó el amor de aquel que da su vida por sus amigos. Jesús dijo: no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Por eso San Juan dice que Dios es amor. Aleluya. Pero la gente que es egoísta y se ama a sí mismo y es ególatra, es necesario que te ames a ti mismo, sí, pero para que puedas amar al prójimo. Pero hay gente que piensa así, conoció hasta cristianos que piensan así, hermano. No, pastor, yo tengo que alimentarme, tengo que comer, yo tengo que vivir, yo tengo que dormir, porque yo, al final yo me muero y cada quien hace su vida, ni se importa si yo me muero o no. Y lógica tiene lo que dices, pero no tiene verdad, porque la verdad es Cristo. Y Cristo dijo: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo, siendo Dios, viene a dar su vida por nosotros. ¿A qué le importó Dios a nosotros? ¿Qué le importó a Dios nuestra vida? A ver, dime. Que baje del trono, venga y dando la vida por nosotros. Si Dios pensara como esa gente que es así, ¿habría venido? No hubiera venido.
hace rato nos hubiera mandado destruir. Pero su amor es tan grande y todo aquel que se convierte a Cristo tiene parte de ese amor de Dios. Aleluya. Por eso vienes a la iglesia y tu familia, ¿qué dice? ¿Qué haces metido allá en la iglesia? ¿Qué sacas con eso? ¿Qué sacas yéndote al aire libre? ¿Qué sacas yéndote a predicar, al penal, aquí, allá? ¿Qué sacas con eso? Es que ellos no entienden el amor de Cristo. El amor de Dios constriñe en el corazón del ser humano. ¿Qué hacen acá? ¿Qué hace el pastor allí? Los hermanos ni lo quieren, pero ahí está el pastor. ¿Qué hace el pastor allí? ¿Por qué está el pastor allí? Porque hay un amor de Dios que le hace que no abandone la obra. Pero si fuera un pastor, hay muchos pastores que son asalariados, pero ¿qué les importa? Ellos se van y punto, ¿no? Y se van a hacer su vida de una forma egoísta. Pero el egoísmo tiene lógica, claro, pero no es perfecta, pues. El egoísmo es un pecado delante de Dios. El pensar que solamente importas tú y decir, bueno, si yo me muero, ¿a quién le importa? Eso es una persona también pesimista. Es una persona que no ha aprendido a amar la eternidad, que no ha aprendido que amar es dar lo demás a las personas. La Biblia dice, ¿qué haría yo si doy mi vida para morir y no tengo amor? ¿Qué dice? Nada. Nada soy, dice Primera de Corintios capítulo 13, ¿no? Si doy mi vida, no sé, por valiente en la guerra, por mi país, pero no tengo amor, nada soy. Porque el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no es jactancioso. El amor no es envidioso. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Por eso hay padres que dicen, mis hijos tienen que crecer, mis hijos, y aún ellos no se acuerdan de mí, pero yo cumplí con ellos. ¿Están aquí? Aun cuando ellos sean viejos, se olviden de mí porque el diablo les desgració la vida. No los odiaré, porque el amor que yo tengo, o el amor que debemos tener, es un amor incondicional. Para que el amor sea perfecto, tiene que ser un amor incondicional. Aleluya. No, y dice amén, hermano. El amor debe ser incondicional. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esta profecía habla del amor incondicional de Cristo. Dice el libro de Enoc que antes que existiera la humanidad, Jesucristo ya estaba preparándose para venir a la tierra. Que ya tenía inclusive una corona. Ya estaba ungido para venir a la tierra y esperaba el momento de venir. Eso dice el libro de Enoc, ¿no? Citando miles de años antes de la creación del ser humano. Él ya estaba resuelto a venir. ¿Por qué? Por amor. Aleluya. No por valentía, sino porque la raíz de la valentía es el amor. ¿Aló? La raíz de la valentía es el amor. Porque si yo digo soy valiente para que me vean, mira, quiero que me vean que soy valiente. No, eso no es amor. Eso es egoísmo. Pero si yo soy valiente por el amor que tengo, no porque quiero que me miren o me premien, sino porque el amor que tengo me constriñe, dice la Biblia, y me obliga a ser valiente. Eso es lo que nos mueve a nosotros. No nos mueve el egoísmo. No nos mueve nada que no sea el amor de Cristo. Entonces en el capítulo 53, pero comienza en el 52, en el verso 13, ahí comienza el capítulo. Está subdividido un poco raro, ¿no? Sí. Pero Isaías 52, verso 13, comienza la grandeza de Jesucristo. ¿Cuál es el mayor poder de Dios? ¿Cuál es el mayor poder de Dios? Más allá de su poder, omnipotencia, omnisciencia, ¿cuál es el poder más grande de Dios? Es el amor, pues, hermano. Porque el amor todo
todo lo puede. Por eso, hermano, mira a tu esposa y dale una vida digna. Ámala, quiérela, no pienses que te vas a morir y se va a casar con otro. Porque aunque así fuera, es la ley de la vida, ¿no? Escrito está, si se muere tu mujer, ¿qué va a pasar contigo? Eres libre para casarte con otra mujer. Y ni modo que la mujer va a estar requintando en el cielo o en el infierno. Es la ley de la vida. Si la mujer o si el hombre se muere, la mujer está libre para casarse con otro hombre. Ahora, si ella quiere quedar sola, se queda sola. Pero es la ley. Por lo tanto, nuestro amor debe ser incondicional. Bajo los preceptos de Dios. Aleluya. Bueno, tu mamá dice, él es mi hijo. Y aunque esté en la cárcel, él es mi hijo. ¿Va a visitar a la cárcel o no? Va a la cárcel, ahí le visita. Y aunque el hijo, hay hijos que le mientan la madre y la maldición a su mamá. Y la mamá está ahí, hijito, tranquilo, hijito, dame tu ropa para lavar. Fuera de acá, vieja. Y ahí está su amor incondicional, hermano. Eso es lo más parecido al amor de Dios, ¿no? Incondicional, que nosotros pecamos, hacemos cochinada y media, y Dios no destruye el mundo, hermano. Porque que fuera Dios, no, con nuestra actitud egoísta, ya hubiéramos destruido el mundo hace rato por todas las cochinadas que hace el ser humano. Pero Dios tiene tanto amor, pero un día ese amor se acabará y llegará la ira de Dios. Tiene su tiempo, hermano. Entonces dice en el verso 13, he aquí mi siervo, dice el profeta Isaías, uno de los más grandes profetas que ha existido. Usted sabe que el profeta Isaías murió, lo condenaron a morir aserrado por la mitad. Y lo amarraron a un cepo, y agarraron un serrucho gigante y lo cortaron en 2 pedazos. Así murió el profeta Isaías. Pero tremendo profeta para que Dios le revelara todo lo que está aquí escrito. Es increíble, ¿no? Increíble. Tiene un costo todo lo que Dios te da, pues, hermano. Tiene un costo y el diablo no va a querer estar tranquilo, hermano. Pero somos más que vencedores. Aleluya. No temáis a los que matan el cuerpo, dijo Jesucristo. No temas a los que matan el cuerpo, pero no tienen poder para agarrar tu alma. Pero Dios sí tiene poder. Temed más bien a aquel que tiene poder para echar tu cuerpo y tu alma en el infierno. A él sí hay que temer, no al diablo, hermano. Dice entonces, he aquí que mi siervo será prosperado. ¿Están leyendo conmigo? Lean conmigo ahí, esto le va a alimentar tu alma. Alimenta tu alma, hermano. Algunos alimentan su alma con novelas, ven, coreanitos, chinitos, películas. Cristianos que están sentados en la noche viendo sus películas, echando basura a su cuerpo, en vez de darle palabra de vida eterna. Aleluya. Y dice, mi siervo será prosperado. ¿Será qué más? Engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Será puesto muy en alto su siervo, dice el profeta Isaías. Y es la misma palabra casi que le dice a David, que le dijo a los grandes hombres de Dios, ¿no? Usted escuchó cuando Dios le habló a David, ¿no? Que lo engrandecerá. Dice, como los grandes nombres de la tierra, dijo. Como los grandes nombres de la tierra te engrandeceré, dijo el Señor. Increíble. Y Dios lo cumplió, hermano, porque Él engrandece. Y dice, amado hermano, mi siervo será puesto muy en alto, porque era un siervo obediente y lleno del amor de Dios. Cuando Jesús llegaba a predicar a Corazín, a Betsaida, cuando llegaba a predicar a las tierras de Fenicia, cuando llegaba a predicar a Canaán, cuando llegaba a Sirofenicia, cuando llegaba a Galilea de los gentiles, a Samaria, dice la Biblia que lloraba. Iba llegando a la ciudad, dice que lloraba. Mira, Jesús lloraba, viendo las ciudades perdidas en el pecado. ¿Tú lloras? Jesús lloraba viendo todo el pecado de las ciudades. Mira, dice,
¿Por qué lloraba él? Por su gran amor. Porque su poder no solamente radicaba en la gracia que Dios le daba, sino en el amor que él tenía de parte del Altísimo. Aleluya. Pues el gran poder de Jesucristo era su amor eterno. Gloria a Dios. Ese amor enorme. Por eso los que oran, cuando lo hacen con amor, su oración es contestada. Pero hay esposas que oran por el marido y ni lo aman. Señor, conviértelo. Bueno, ya, por último, llévatelo. Por cumplir oran por el esposo. Entonces, ¿cómo puede pasar? Claro, no se convierte porque si no hay amor en esa oración, no hay un amor por esa persona, ¿cómo pues se va a convertir? Tiene que haber un amor profundo, un dolor en el alma. Cuando ores por tu esposo tiene que haber dolor en el alma, dolor, desgarra tu alma. Ahí es donde Dios escucha la oración. Pero si oras ahí, ya Señor, ya bueno, te lo llevas o te lo mando, ¿no? Y bueno, mejor estoy sola, bueno, ya puede estar eso. Y se lamentan y en vez de orar con amor, lo hacen por cumplir. Por eso que el marido no se convierte, pues, porque Dios está esperando una oración con amor. Aleluya. Dios está esperando una oración con amor, compasión, como Cristo lo hacía. Cristo cuando oraba por nosotros, no nos conocía, pero lloraba por nosotros. ¿Ah, te das cuenta, hermano? No nos conocía, pero lloraba por nosotros. Yo un día me quedé asombrado viendo a una mujer orar cuando yo era nuevo. Y había una hermana que oraba con un cuaderno. Me acuerdo, cada vez que llevaba su cuaderno al altar, lo abría y comenzaba a llorar. Ahí ponía su mano en el cuaderno, me acuerdo. Así lo ponía. Luego lo pasaba, así lo ponía. Y yo la veía que lloraba. Lloraba, no era mentira, hermano. Lloraba esa hermana. Y después conversando, ya después cuando pasa el tiempo, ya nos conocemos, pues somos amigos en la iglesia, ¿no? Y ella dice, no, yo lloro por las almas, ¿ves? Yo lloro para que estas almas se conviertan y derramo mis lágrimas. Mira cómo está mi cuaderno, mira, todo cochino, lleno de lágrimas, hermano. Hermano, y toda la gente que estaba ahí, sin mentirte, toditos llegaron a la iglesia. Y vuelvo a repetir, y vuelvo a contarte lo que mi nombre estaba en ese cuaderno. Mi nombre estaba en ese cuaderno. Y sabe, me dijo, la hermana me dijo, 6 meses oré por ti. Me dijo. 6 meses lloré por ti para que vengas. Y viniste. Quiere decir, hermano, que mis lágrimas tienen poder. Y cada vez que oraba con ese cuaderno, lloraba, hermano. Era increíble. Yo no podía llorar, yo tenía que dar puñete para llorar. Yo estaba ahí, yo no puedo llorar. ¿Qué hago? Me cachetearé, no puedo llorar. Pero esa hermana derramaba lágrimas, pero hermano. Y no era lágrima de cocodrilo. Era verdaderamente ese sentir de amor por las almas perdidas. Pero tú no eres ni por tu mamá. No lloras ni por ella, ni por ti, por último. ¿Cómo quieres que Dios te conteste la oración? A ver, dime, hermano. ¿Quieres que Dios te conteste la oración? ¿Cuál es la clave para que Dios te conteste la oración? Orar con dolor, con amor. Porque el amor tiene dolor. Y el amor y el dolor producen lágrimas. Y Pablo le añadía algo más. Dolores de parto sufro por ustedes, decía Pablo. Dolores de parto. Pero si nosotros nunca hemos parido. Pero Pablo decía, dolores de parto siento por ustedes. Cada vez que oro siento dolores de parto. Lloro por ustedes, dice Pablo. Pero para que alguien llore, tiene que tener amor de Dios en su corazón. Porque si no te convertirías en un cocodrilo. Te convertirías en un artista, en un actor, en una actriz. Pero eso no pide Dios. Dios pide que tu oración sea genuina, llena de amor, de pasión, de dolor.
por quien estás orando. ¿Por qué no invitamos a esa hermana? A ver, te agarra su cuaderno y anota. Ella era la única que yo veía con cuaderno en la iglesia. Cuando oraba, ella era la única que yo veía con cuaderno. No sé si habrán habido otras más, no lo sé. Pero fue la única que yo conocí en mis inicios que lloraba por todas las almas que estaban. Su cuerpo estaba lleno, hermano. Y sin mentirle, toda esa gente que estaba ahí llegó a la iglesia, incluyendo yo. Ahí está el nombre de Willy, de Gustavo, de mis hermanos. Estaban allí. Uno por uno llegaron. Por las lágrimas de una mujer que nunca te conoció, que ni sabía quién era tú. Pero el amor de Cristo le hizo que orara por nosotros. A su nombre, a su nombre y a su nombre. ¿Tienen hermanitos? Sí. Lo que necesitamos es el amor de ¿quién? De Dios en tu corazón. Necesitamos. Usted cuando ore, dígale: Señor, pon amor en mi alma. Así como pones celo, pones valentía, pon amor. Porque ese amor va a permitir que yo pueda orar con pasión. Y por esa oración se van a convertir los hermanos. Porque dice la Biblia que el que va llevando la gavilla, dice, el que siembra con lágrimas, con regocijo. O sea, es necesario que aquella persona ore por los mundanos o porque se convierta a alguien. Mientras no hay lágrimas, no va a haber conversión. ¿Me entiendes o no? Cuando venga la hermana: pastor, se convirtió en mi marido. Venga, hermana, ¿cuánto tiempo oraste por él? Con lágrimas, ¿eh? Pastor, mis ojos se han secado de tanto llorar por ese hombre, tanto llorar por esa mujer. Ahí es donde se ve, ¿qué cosa? El poder de Dios. Aleluya. ¿Están aquí, hermanos? Como que hermano que viene para que le ore: pastor, estoy mal, estoy con cáncer, le voy a morir, me han dado 3 meses. Anda, pero hermano, el culto, te espero el domingo. Llegó al culto, hermano, no querían entrar, estaba afuera, hazlo pasar. No, tiene vergüenza. El hombre se va a morir y tiene vergüenza. Lo hicimos pasar, lo sentamos todo, comencé a orar por él. Él estaba mirando, así se puso. Miraba para todos lados, miraba. Dígame, ¿Dios va a sanarlo? Ese hombre estaba condenado a la muerte, hermano. Porque el que viene a buscar algo de Dios tiene que clamar, tiene que llorar, tiene que desgarrar su alma delante del único que puede sanarlo. Y yo le dije cuando conversé: tú no derramas tu alma, hermano. Tú nunca vas a conseguir nada de Dios así. Tienes que desgarrar tu alma. Nunca has orado con ese desgarro. Nunca has llorado delante de Dios que hasta hipo te ha dado. Nunca has hecho eso. Yo pregunto acá a las mujeres: nunca han orado y hasta hipo. Yo he orado que hasta hipo me ha dado. He llorado que los ojos son hinchados, se levanta uno, que hasta cansado de tanto llorar. Pero esa es la clave para conseguir algo de Dios. Aleluya. Así que olvídate de esas oraciones. Y yo sé que es difícil buscar el llanto. Yo sé que es difícil, hermano. Peor con la dureza, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, se multiplicó la maldad. ¿Y a ti qué te importó? También te hiciste fuerte, pero en lo malo. Mientras más pecado haya, más lágrimas debe haber en el corazón. ¿Qué hacía Jesucristo cuando llegaba a predicar a Corazín? ¿Qué hacía? Lloraba, pues, hermano. Estaba llegando a la ciudad y comenzaba a llorar. Dice los historiadores dicen que a Jesús más se le veía llorando que riéndose. Siempre lo veían llorando. Así dicen los historiadores. Dicen que a Jesucristo siempre lo veían más llorando
que riéndose. ¿Y por qué? Porque la Biblia claramente irá andando y llorando el que lleva la palabra de Dios. Por eso Jeremías era el profeta llorón, y todos los hombres de Dios han sido llorones, indudablemente. Porque ahí está el poder de Dios en las lágrimas de un cristiano. ¿Qué es más poderoso? ¿Un ayuno o la oración con lágrimas? Ahora ya no vas a ayunar, ¿qué? ¿Ah? ¿Ah? El ayuno es importante, Jesús dijo, entonces ayunarán. Pero hay algo que Dios te ha dado para usarlo rapidísimo. La oración con lágrimas es el poder de Dios moviéndose en la iglesia. Aleluya. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Entonces, en el verso 14, lea el verso 14 que dice, ¿cómo se asombraron? Lea, ¿cómo se asombraron? De ti muchos. ¿Qué más? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Qué más? Su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Ahí está hablando cuando ya fue desfigurado. ¿Quién desfiguró a Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan quién desfiguró a Cristo? ¿Quiénes fueron? ¿Los romanos o los judíos? Pentecostales. ¿Quiénes fueron que desfiguraron a Cristo? ¿Los romanos o los judíos? Se ve que no ven películas en Semana Santa ya, ¿no? ¿Ah? ¿Quién fue, hermano? Oye, hermano, la Biblia claramente lo dice. Jesucristo fue llevado ante Caifás. Fue llevado ante los sumos sacerdotes. Y habían más de 300 sacerdotes allí. Y uno por uno lo agarró a puñetes a Jesucristo. Uno por uno, hermano. Le jalaron la barba, le arrancaron la barba de raíz. Le arrancaron el cabello, lo agarraron a puñetazos. Uno a uno. ¿Me entiendes? Esto está escrito en la Biblia. A ver que te den de puñetazos 50 personas nomás. Hacían fila los sacerdotes para pegarle a Jesucristo. Fíjate, hermano, 300 sacerdotes nomás que hayan habido ahí en ese juicio. Uno por uno lo agarró a Jesucristo, hermano, para desfigurarlo, hermano. Él era tan fuerte que no lo mataron a golpes, porque era fuerte, no lo mataron a golpes. Pero esos 300 que estaban casi los quisieron matar. A ver que te arranquen la barba de raíz, te desfiguran, hermano. Por eso de ahí lo mandaron desfigurado ya con los romanos. Ahí estuvo desfigurado. Porque esos golpes, ¿quién lo va, pues, hermano, a soportar esos golpes, no? Y todavía le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Se acuerdan lo que decían? Profetiza, ¿quién te golpeó? ¡Plum! Profetiza, ¿quién te golpeó? ¡Plum! 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 Y con alma, pues, hermano, con maldad. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Ese fue una parte de los sufrimientos que pasó Cristo. Y estuvo profetizado en la Biblia. Porque era necesario que pasara eso. Por causa de nuestros pecados. Porque por causa de mis maldades, Cristo fue a la cruz. Poder en la sangre de Cristo. Y aún así lo volvemos a crucificar todavía cuando siguen pecando. En el verso siguiente, se asombrará él, así asombrará él, ¿a quién? A muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y luego viene la pregunta, ¿no? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio?
Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo. ¿Para qué? Le deseemos. Sigue hablando de la forma como lo desfiguraron a Jesucristo. Usted sabe que Jesucristo era hermoso, ¿no? Era hermoso, hermosísimo. El más hermoso de los hijos de los hombres, dice la Biblia. Y en Cantares está allí, el más hermoso de los hijos de los hombres. No hubo otro hombre más hermoso como él. Pero aún así, con toda su hermosura, lo desfiguraron. Poder en el nombre de Jesús. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Era necesario. Era necesario. Dice en el verso 3 del capítulo 53, y estamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Porque los únicos amigos que él tuvo lo abandonaron. Todos lo dejaron. Si él hubiera sido egoísta, ¿qué diría? Bueno, tanto yo vengo a dar mi vida por ellos y todavía se ponen así, todavía me dejan. Me voy entonces. No. Él no actuó así. Su amor fue incondicional. Su amor fue incondicional. Por eso que se engrandeció tanto. Dios lo levantó hasta lo sumo, dice, por el amor tan grande que él tenía. Dice el verso siguiente, o vamos a leer el mismo verso, despreciado. ¿Quién lo despreciaron a Cristo? Los sacerdotes, los judíos y aún toda la población que decía, crucifíquenlo. Ahí estaba Jesucristo, que lo habían latigueado y lo habían desangrado toda la carne, y estaba que parecía un monstruo, la cara desfigurada, sin barba. Y ahí estaba, al costado le habían puesto un ladrón. ¿Cómo se llamaba? ¿A quién habían puesto a su costado? No, está hablando en el juicio. Cuando Pilato se lavó las manos, él sacó afuera a Jesucristo y dijo, yo ninguna culpa veo en este hombre. Y Jesús le dijo, el que te entregó a ti mayor culpa tiene. Y Jesús fue presentado delante del pueblo y la gente decía, crucifícale. Todos, miles habían ahí. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Se le había metido el diablo a toda la gente, ¿no? Y sacó a Barrabás. Pilato, de una forma psicológica, dijo, yo voy a sacar a este ladrón violador, lo voy a sacar para que elijan a Jesucristo. Estoy seguro que van a elegir a Barrabás que muere y no a Jesucristo. Pilato pensó así, humanamente pensó así. Si saco a Barrabás, voy a salvar a Jesucristo. Porque la esposa de Pilatos había intercedido por Jesucristo. ¿Me entiende? Dice la Biblia que la esposa de Pilatos había tenido pesadillas en la noche. No había podido dormir. Porque le hablaban en su sueño y le decían, él es inocente, él es inocente. Y la mujer de Pilato fue y le dijo, no lo mates, no permitas que lo crucifiquen. Yo no puedo dormir, estoy atormentada porque este hombre es un hombre justo. Y Pilato quería librarlo de la cruz. Y le ideó y dijo, voy a traer a Barrabás y voy a poner a Jesús. Estoy seguro que van a elegir a Jesús y van a crucificar a ese violador de Barrabás. Asesino y criminal. Él pensó que iba a salvar a Jesús. Pero la gente que decía, ¿a quién eligen? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿A quiénes salvan? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente dijo, a Barrabás, a Barrabás. ¿Y con Jesús qué hacemos? Crucifícalo, crucifícalo. Por eso la Biblia dice que fue desechado, hermano. Y el ladrón lo soltaron, hermano.
Lo soltaron al ladrón, se le fue la estrategia de Pilatos. Por eso que Pilato dijo, yo soy libre de culpa, porque yo intenté que este hombre fuera libre, así que yo no tengo culpa. Fue y se lavó las manos delante de la gente y dijo, estoy libre de culpa. Ustedes pidieron que lo crucifiquen, yo intenté salvar a ustedes, no quisieron, ustedes son los culpables. Por eso cuando Jesucristo va con la cruz hacia el Gólgota, una mujer se le acerca cuando él se cae y le dice, Jesús, ten misericordia de ti, sálvate. Y Jesucristo le dice, ora, clama por tus hijos, clama por ellos, porque terrible cosa se viene contra este país, contra esta nación. Clama por tus hijos, le dijo. Clama por tus hijos. Porque Jesús iba a ser crucificado. Y en el año 70, o sea, sus hijos iban a vivir la llegada del Imperio Romano para destruir toda Jerusalén. Y sus hijos lo iban a ver, quizá ellos no, pero sus hijos sí. Por eso Jesús le dijo, clamen por tus hijos, porque ellos van a ver. Porque ellos le iban a pagar. Pues, ¿qué dijeron ellos cuando crucificaron a Cristo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así dijeron, hermano. Se echaron una maldición solitos, hermano. Terrible, ¿no? Se echaron la maldición los judíos, hermano. ¿Cómo van a hablar así? A ver, díganme. Pero hay que la gente tendría que estar endemoniada para que haga eso, hermano. A su nombre. Luego dice, amado hermano, no lo estimamos, dice hermano, fue menospreciado y no lo estimamos. Aún así él soportó todo por amor a nosotros. Porque estás aquí por amor de ¿quién? Por amor de Cristo. Por su amor tan grande estamos aquí hoy. Aleluya. Y luego dice, ciertamente en el verso 4, llevó él nuestras enfermedades, ¿qué más? Sufrió nuestros dolores. Jesús llevó nuestras enfermedades. Jesús los llevó. Por eso oren, hermano. Oren porque vivimos tiempos difíciles donde las enfermedades se han multiplicado. A pesar de que hay más ciencia, a pesar de que la tecnología ha avanzado de una forma terrible, pero las enfermedades también se han multiplicado. Porque el diablo quiere destruir a la humanidad. Él quiere destruir la humanidad. Él no quiere que sean arrebatados, no quiere que venga Cristo y lleve su iglesia. No, él está peleando a muerte porque le queda poco tiempo. Pero tenemos una promesa aquí que dice, él llevó nuestras enfermedades y dolencias. ¿Dice o no? Pero dice ciertamente. ¿Qué significa la palabra ciertamente? No dice él llevó nuestras enfermedades, añade una palabra más. Ciertamente. ¿Por qué colocó esa palabra allí? Ciertamente quiere decir, es verdad. Te está asegurando, te está dando la seguridad de que así es, para que no dudes. Porque hay gente que duda estando en la iglesia. ¿Será que Cristo me va a sanar? ¿Será que Dios me va a guardar del dengue? ¿Será que Dios me va a guardar de las enfermedades? ¿Será? Y dudan. ¿De qué? ¿Será que Dios me va a guardar del terremoto, del temblor? Ojalá que vengan 10 temblores más y te agarren en el piso 50 para que te arrepientas, hermano. Para que se arrepientan más que todo, porque la gente siente miedo. Cuando hubo terremoto he visto gente arrodillada pidiendo perdón a Dios en la calle, hermano. En la calle gente pidiendo, Señor, perdóname, decían. Yo lo miraba y decía, ¿qué cosa? O sea, si no hay terremoto no se arrepiente. ¿Te das cuenta? Claro, pero al menos hay una intención, pues. Al menos hay una empujadita de Jesús. Hay un terremoto para que te arrepientas ya. Hoy te arrepientes porque piensas que vas a morir.
Porque ese último temblor que hubo ha sido fuerte, hermano. Un remesón, pero de esos buenos, ¿eh? Sí. Si eso pasaba un minuto, destrozaba todo, hermano. Destrozaba todo, hermano. Pero ese fue un remesón para que tú te acuerdes que nada puede librarte de Dios. Que de la ira de Dios no vas a poder escapar. Así hagas un búnker, así construyas tu casa, no sé, en la cima de la montaña, así construyas un hueco 1 kilómetro y al fondo hagas tu casa, te protejas. No hay lugar donde te protejas. Así vayas a construir tu casa en Marte, en la Luna, en Júpiter, no hay lugar que puedas huir de Dios. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo Jesús. No hay lugar, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Ciertamente dice, y la palabra ciertamente te dice, con seguridad, es verdad que Él llevó nuestras enfermedades, sí. ¿Qué más dice? Y sufrió nuestros dolores, dice. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué tuvo que ser abatido? ¿Por qué tuvo que sufrir? En la cruz. Aquí está la respuesta. ¿Por qué? Porque ya habla de la cruz. Aquí está hablando de la cruz. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y dolencias y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué? Para que seamos sanados. Aleluya. Fue el precio de comprar nuestra sanidad. Porque cuántos hermanos van a la iglesia locos y son sanados. Van a la iglesia y están con SIDA, con cáncer y son sanados. ¿Quién pagó ese precio? Jesucristo en la cruz. En la cruz pagó ese precio para que tú vivieras y tuvieras un tiempo más de gracia en esta tierra. Aleluya. Ese fue el precio que Cristo pagó en la cruz. Él estuvo 6 horas en la cruz. No estuvo 1 minuto, no estuvo media hora, no estuvo 1 hora, estuvo 6 horas en la cruz. Y no iba a morir. Era necesario que lo azotaran de tal manera, porque lo que lo mató a Jesucristo fue todo lo que le hicieron a través de los látigos romanos. Le sacaron la espalda, la piel, hicieron que su corazón sufriera de una forma terrible, ¿no? Que al final el corazón ya no pudo más y explotó el corazón después de 6 horas de ser crucificado. Mientras que los ladrones seguían vivos después, todavía cuando ya era el atardecer, estaban vivos todavía gritando ahí. Y no morían. Tuvieron que romperle las piernas para que mueran. Ese era el proceso romano. Jesús no le rompieron las piernas porque el soldado probó con la espada, con la lanza, ¿no? Ellos ya sabían, tantos seres humanos que habían crucificado, sabían que cuando una persona estaba muerta, salía agua de su cuerpo. Lo hincabas y explotaba el agua. Salía el agua. Eso indicaba ¿qué cosa? Que estaba muerto. Pero si tú lo hincabas y no pasaba nada, solo salía sangre o quedaba una abertura, eso significaba que estaba vivo. Y no era necesidad de ver a los ladrones porque ellos estaban vivos gritando, no ni de ver que estaban ahí desmayados, no, estaban vivos. Y podían estar vivos días, hermano. Mucha gente que fueron crucificadas en el año 70. ¿Sabe cuántas personas fueron crucificadas en el año 70, hermano? Le voy a decir la cifra. 100,000 personas fueron crucificadas afuera de la ciudad de Jerusalén en el año 70. 100,000 personas fueron crucificadas. Entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. 100,000, no uno, 100,000. Fíjate, hermano. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Ahora, en el verso siguiente, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, sí. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué más?
Fue molido por nuestros pecados, hermano. Molido. Increíble. Nadie soportaría esa presión. Nadie, hermano. A ti tu esposo dice que estás fea, ya estás traumada, ya lo odias, le deseas la muerte. Llega, te puede dar una cachetada, tu marido, tu esposa te da una cachetada, ya te quieres morir. Jesucristo soportó todo esto. ¿Por amor a quién? Ahora, Jesucristo tenía el poder para salir de ahí. Jesús tenía el poder para salir de ahí. Porque Pilato le dijo, yo tengo poder para libertarte, Jesús. Así que contéstame lo que te voy a preguntar. Cuando estuvo hablando con Pilato, ¿se acuerdan? En el pretorio. Y Jesús le dijo, y Pilato le dijo, yo tengo poder para libertarte. Y Jesús le dijo, ningún poder te fuere dado si no fuere dado del cielo. Además, mi Padre me daría 12 legiones de ángeles que pelearían por mí. O sea, Jesús tenía todo bajo con. Él no fue por obligación, Él fue porque Él quiso. Él podía bajarse de la cruz, sí lo podía hacer. Y no se bajó porque Él sabía que era el precio por nuestras almas. El amor más grande que jamás se haya escrito en la historia. Luego dice, amado hermano, el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas. Yo me acuerdo que yo veía a mi pastor leer esto, el pastor leía esto toda la Santa Cena. Cada Santa Cena el pastor leía Isaías 53. Pero yo me acuerdo lo que me impactaba a mi pastor, que cada vez que lo leía lloraba. Cada vez que el pastor leía Isaías 53, lo leía llorando. Yo miraba y decía, tanto siente esa palabra el pastor. Y cada vez que había Santa Cena el pastor lo leía, porque era una norma leerlo en la Santa Cena, para recordar por el sacrificio, ¿no? Pero el pastor lo hacía llorando. Me acuerdo que yo lo veía llorando. Cada vez que lo leía lloraba, se quebraba. Increíble, ¿no? Que vuelve ese amor hacia nosotros, hermano. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como cabras. ¿Cómo dice? Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Fíjate, hermano. El pecado de Jordan lo cargó en la cruz. El de Karina lo cargó en la cruz. El de Livón en la cruz. Todos los pecados fueron cargados en Jesucristo. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios, santo, puro y sin mancha, y lleno de la gloria de Dios, que tuvo que pagar el precio más grande que nadie pagó jamás. Pero cuando la gente no comprende esto, pisotea la sangre de Cristo, hermano. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué más? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, hermano. Tu pecado también. Toda esa basura lo cargó ahí, hermano. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y todavía tuvo que pronunciar las 7 palabras. ¿Se acuerdan ustedes de las 7 palabras? ¿Aló? Era una ley para Jesucristo, que en medio de la cruz, con el dolor más terrible, con la angustia más terrible, tenía que pronunciar las 7 palabras para que se cumpliera la expiación. Y los médicos y los estudiosos dicen, por eso que Jesús estuvo 6 horas en la cruz, porque con ese dolor nadie podía hablar.
Y él tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y para decir eso, lo hizo por partes. Padre, tuvo que tomar otro impulso porque no había fuerza. ¿Por qué? Según los estudiosos, cada frase la dijo en una hora. No fue en un ratito como usted ve en las películas. Padre, ¿por qué me ha desamparado? No. Dicen los estudiosos que una hora por lo menos se demoró en decir toda esa frase. ¿Y por qué se demoró? ¿Por qué? Porque el dolor le impedía hablar. Porque él fue más flagelado que los ladrones. ¿Están aquí, hermano? Más flagelado. Los ladrones fueron llevados a la cruz con todas sus fuerzas, con todo, y nadie le pegó, nadie lo desfiguró, nadie le arrancó la piel, nadie. Ellos fueron con todas sus fuerzas. Pues hasta pudieron hablar con Cristo. ¿Están aquí, hermanos? Versículo siguiente. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Qué más? Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por eso Jesús no tuvo hijos. Para aquellos que dicen que se casó con María Magdalena, que tuvo hijos, algunos descocados hablan así, cabezones que no entienden nada, piensan que Jesucristo se casó con María Magdalena porque hay unos escritos y unos endemoniados que escribieron el libro de, ¿cómo se llama ese libro? El Código Da Vinci, toda esa tontería que escribieron, que ahí dice que Jesús se casó con María, que tuvo hijos, tontería. Estaba prohibido en la profecía que Jesús tuviera descendientes. Él no se debía de casar. Estaba dentro de su profecía y su misión. No era casarse, su misión, punto. Y tenía que obedecer. Entonces la Biblia dice, no tuvo generación, porque nadie la contó su generación. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos, y usted sabe, los impíos eran los ladrones. ¿Quiénes eran los impíos? Los ladrones. ¿Quiénes eran los impíos? Los ladrones. Dice, se dispuso con los impíos sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué dice eso? ¿Alguien me dice por qué fue eso? ¿Por qué dice que con los ricos fue su muerte? ¿Por qué dice eso? Porque Jesús fue enterrado en un sepulcro de ricos. José de Arimatea había comprado un sepulcro porque era un hombre rico. Era una cueva. En la cueva solamente se enterraban a los ricos. Los pobres lo enterraban por ahí, como siempre, debajo, para que sean, pues, para los árboles, ¿no? Para que ayuden a crecer los árboles. Pero los ricos mandaban a hacer una casa en la piedra, en la cueva, y pagaban mucho dinero para que los entierren allí, en ese mausoleo. Y José de Arimatea regaló ese sepulcro para Jesucristo, porque escrito está en la Biblia. Mas con los ricos fue en su muerte. Jesús no fue sepultado como los pobres en el suelo, no fue sepultado así. Dios le plació que su hijo fuera sepultado en una cueva como los grandes. ¿Están aquí, hermanos? Poder en la sangre de Cristo. Y esas cuevas eran como casas, hermano, era como un cuarto. Tenía puerta, todo, tenía que comprarlo, ¿no? Poder en la sangre de Cristo. Ahora dice también, con los ricos fue en su muerte, lea qué más, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, porque Jesucristo nunca pecó. ¿Me entiendes, hermano? Cristo nunca pecó, nunca pecó. Jamás pecó. Pastor, pero Jesucristo se airó, agarró con los chicotes, y también se airó con los apóstoles. Sí, pero acuérdate lo que dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Y luego Jesucristo pues fue una ira santa, hermano.
Poder en la sangre de Cristo. Versículo. Con todo eso, aunque fue un santo, con todo eso dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué más? Lea por favor, hermano, que el tiempo se nos va. Verá el fruto, estoy leyendo el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Usted se acuerda? Imagínense que Cristo se pare delante de un altar y vea los millones de seres humanos que fueron rescatados por la sangre de Cristo. Dice la Biblia, son millones de millones. Son incontables, dice la Biblia. Y Jesucristo estará parado delante de ellos. Mirará todo lo que sufrió. Era necesario, dice, ¿no? Pero aquí dice de otra forma. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará. Verá los millones y dirá, no importa que haya sufrido, pero aquí está la recompensa. Pero qué tal sufrimiento de Cristo. Es algo no narrable, hermano. Dice entonces, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos. ¿Y llevará qué cosa? Las iniquidades de ellos. Verso 12 que dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Porque ¿qué dijo él en la cruz? Padre, perdónalos, saben lo que hacen, no le tengas en cuenta este pecado, Señor. Consumado es. Y cuando dijo consumado es, qué terrible habrá sido esa frase, ¿no? Porque esa frase rompió con toda la estructura judía y se acabó la ley. Comenzó la gracia. Qué tremendo esos momentos cuando lo analizamos. El mundano no entiende esto, ¿no? El que no conoce a Dios no entiende esto. Esto es algo tan poderoso, tan grandioso. Vuelvo a repetir, no hay otro poder más grande que el poder del amor de Dios. Aleluya. No hay otro poder más grande que el amor de Dios. Por lo tanto, cuando pides el bautismo del Espíritu Santo, cuando pides el fuego de Dios, los dones espirituales, pide también de esa forma el amor de Dios. Porque si no hay amor de Dios en tu oración, no habrá conversión. El amor de Dios y las lágrimas convierten a cualquier ser humano que se acerca a Dios, que se acerca a la iglesia. Porque hay alguien que está derramando lágrimas de corazón, aunque no es su familia, aunque es un vecino o un desconocido, pero llora por esa alma, así como Cristo lloró por nosotros en el Getsemaní, con grandes gotas de sudor que parecía sangre, lloraba por nosotros, porque Él tenía que morir en la cruz y Él tenía que cumplir la misión, porque para eso vino y con amor lo logró. Su gran poder no fueron los milagros, su gran poder no es hacer cosas sobrenaturales, caminar sobre las aguas, no, su gran poder fue su amor que tenía por nosotros. Ese fue su gran poder de Él. Por eso Jesús dice en el capítulo 17 de Juan, yo les mando que os améis unos a otros como yo les he amado. Así como yo les he amado, así ámense unos a otros. Pero ¿cómo vas a entenderlo si no sabes cómo es el amor de Cristo? Porque dice, así como yo te he amado, así ama a los demás. Santo, pero si no entiendes el amor de Cristo, ¿cómo vas a poder amar a los demás?
Tú tienes el amor tuyo, el amor que ves en la gente, pero el amor de Dios era otra cosa. Era algo mucho más grande, sobrenatural y maravilloso. Ese amor cubre multitud de pecados. Vamos a orar, hermanos. Es suficiente. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, el amor de Dios constriñe nuestros corazones. Pon ese amor que nos falta en el alma, Señor. Pon ese amor que nos falta en el corazón. Porque nos justificamos a nosotros mismos. Tenemos agallas, tenemos valentía, aún venimos a la iglesia, ayunamos, oramos, pero falta algo más, Señor. Falta el amor de Dios en nuestros corazones. Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios es el fuego que nos conecta contigo, Señor.